Tenemos presentación. Bueno, un cordial saludo para todos. En este momento pues quiero compartirles una investigación que es reciente de este año, la cual se tituló Educación en el hogar, la educación colombiana en casa y su consideración en el proceso de socialización. Pues quienes habla, Oscar Rojas. El contenido, pues una introducción, vamos a verlo rápidamente, cómo fue la organización metodológica, cuáles fueron los resultados, conclusiones y referencias. Bueno, en cuanto a la introducción, este tema se desarrolló especialmente para la educación básica en un contexto educativo y social en el siglo XXI. Entonces vamos a tener términos interesantes que ya otros ponentes han desarrollado y han hablado, como educación tradicional, convencional, educación no convencional, escolarización, desescolarización. Entonces, bajo este contexto se desarrolló la siguiente investigación. Los jóvenes, adolescentes o niños que van a la escolarización en instituciones educativas versus los que están desescolarizados y tienen una educación en la casa. ¿Esto por qué? Porque sabemos que en la escolarización hay socialización. O sea, un niño va al colegio, a la escuela o a la entidad educativa y pues fuera de aprender, de adquirir unos conocimientos, pues se relaciona con sus pares y tiene una parte importante para poder tener esto adelante. Pero ¿qué pasa con el niño o con el joven o el estudiante que no se está escolarizado, sino que estudia desde su casa? ¿Qué pasa con ese proceso de socialización? ¿Hay un proceso de socialización o no lo hay? Entonces estamos mirando este proceso de socialización desde la parte no de si hay un conocimiento, sino cómo es ese proceso que él tiene ya fuera en la desescolarización. Hay que recordar que el proceso de socialización de cualquier ser humano pues no ocurre en un momento único de la vida, sino que toma diferentes procesos y diferentes etapas en la vida. Por ejemplo, el colegio es uno. Cuando lo cambian de colegio es otro. Cuando entra a un equipo de fútbol, cuando entra a un equipo de patinaje, cuando entro a una liga de karate, cuando me cambian de barrio y estoy socializando con los niños de los apartamentos o una nueva cuadra. Es más, cuando llego a la universidad, todos los semestres tengo que empezar a socializar, ¿cierto? Cuando voy a un nuevo trabajo, cuando hago un emprendimiento con mi pareja, etc. Entonces es un proceso y no ocurre solamente en una etapa de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso de socialización? Entendiendo la columna vertebral de la enseñanza y de los conocimientos y de la socialización desde el hogar. Desde allá es que empezamos a formarnos, ¿cierto? Para poder tener mejores resultados a futuro. Entonces, bajo ese contexto, la pregunta que se desarrolló en la investigación es: ¿existen limitantes en el proceso de socialización desde la educación en casa de los jóvenes y adolescentes que optaron por esta opción educativa? Para desarrollar o poder llegar a una conclusión, tenemos el objetivo general, cuál fue identificar si existen limitantes en el proceso de socialización de los jóvenes y adolescentes que se educaron bajo la modalidad de educación en casa. ¿Y cómo llegamos a este objetivo general? ¿Cómo lo identificamos? Mediante describir qué características diferencian el proceso de socialización de los niños de educación en casa y los niños en una escolarización tradicional. Después determinamos cuáles son los aportes para socializar y educar desde la práctica en el hogar. Y por último, establecer qué tipo o si existen dificultades que afrontan esas personas o esos niños que se educan en la casa frente a la etapa inicial de socialización. ¿Cómo lo justificamos? Con 5 factores. Las críticas al sistema educativo actual, que vienen desde el siglo pasado. Entonces, como que muchas veces las familias piensan que la educación es tradicional. O sea, mis hijos aprenden como yo aprendí y yo aprendo como mis papás aprendieron. O sea, no vemos un salto más allá de la tecnología, sino en la pedagogía que se puede mantener en la distancia. Entonces son críticas y hay varios autores importantes de nombre que han estudiado esto, las críticas al sistema tradicional. Existe, también lo decía el profesor Juan Díaz en 2 ponencias anteriores, un fenómeno de desescolarización.
está ocurriendo y muchas veces son por condiciones que el mismo núcleo familiar toma la iniciativa y no son condiciones adversas o fuera del núcleo familiar. Sí es verdad que tenemos una globalización de las TICs en este momento y pues esto facilita el conocimiento, el poder que las personas tengan acceso a cualquier tipo de información. Claro que esa parte debe tener una mentoría, una tutoría para que esta información, este conocimiento pueda aplicarse y no se malinterprete en desinformación. La socialización, pues a partir de esta globalización, de estas TIC y de los avances tecnológicos, pues la socialización no es igual que hace una década, que hace 2 décadas. Ya no, digamos que se podría pensar que de alguna manera no es necesario físicamente estar para poder entablar una socialización. Entonces todo esto empieza a justificar, ¿cierto?, las decisiones que toman algunas familias en Colombia de desescolarizar a los hijos, ¿cierto?, para darles una educación no convencional, pero centralizada en algunas necesidades o gustos que tenga literalmente esta persona. Y segundo, pues el proceso de socialización. Entender el proceso de socialización es diferente a la socialización, porque ya vamos a ver la investigación más adelante, arrojó unos resultados muy interesantes. ¿Qué se hizo para tener ese marco de referencia? Pues tuvimos datos del 2015 a 2021, hicimos buscamos referencias nacionales e internacionales, ¿cierto?, con algunos antecedentes, y descubrimos, por ejemplo, que en Colombia no estamos reglamentados, hay un vacío normativo para la desescolarización de esos jóvenes en su etapa inicial. Y nos basamos también en tres grandes módulos para estudiar, como la educación en casa y la crítica a esa educación convencional, teniendo autores como John Taylor, John Holt y como Moore. Posterior, miramos el proceso de socialización desde el desarrollo humano de Vygotsky, y por último, miramos la crítica a la educación convencional, pero desde la sociedad desescolarizada, como nos lo muestra Higgins, que son pues autores muy reconocidos en estos temas y que vienen trabajando décadas en estos temas, en por qué o cómo podemos dar el salto en la educación. La organización metodológica, pues tenemos un enfoque cualitativo en la investigación, un paradigma interpretativo de acuerdo a los hallazgos nacionales e internacionales y las referencias del marco teórico con los autores que ya mencioné, es de tipo descriptivo, y utilizamos el método fenomenológico hermenéutico para poder desarrollar esta entrevista a través de una praxis. ¿De quién es la praxis? Pues de los estudiantes que están desarrollando educación en casa y de sus núcleos familiares, de los padres de familia, quienes ya pasaron por ese proceso de aprendizaje y pueden ser críticos constructivos del aprendizaje de sus hijos. En 3 fases desarrollamos nuestra investigación: planeación, ejecución y culminación, como lo pueden observar en la ayuda. Bueno, vamos directamente a los resultados. Para esta investigación, entonces, nuestro grupo poblacional se dividió en 2 grupos sectoriales. Un grupo, los estudiantes, que están desarrollando educación en casa, desde los rangos de edad de 12 años a 20 años. Considero que ese rango se consideró para la investigación que ese rango de edad es en el que el individuo, el joven adolescente, le presta más atención a su núcleo social, quiere decir, a su grupo de amigos. Empieza a fortalecer los gustos, las tendencias que quiere para su vida adulta. Ejemplo, música, deportes, moda. Entonces, queremos enfocarnos allá. ¿Por qué de pronto de 12 años hacia abajo nos tuvimos en cuenta? Porque están en ese proceso, ¿cierto?, de que no es tan importante el núcleo, en la mayoría de los casos, el núcleo de los amigos, más allá de un amigo o más allá de la familia. Y miramos los padres que están llevando, que están acompañando o que están dirigiendo esta educación no convencional, como la educación en casa. Se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a los 2 grupos poblacionales independientemente. En un caso tuvimos de 4 a 5 ciudades principales en Colombia donde entrevistamos a determinados grupos poblacionales en estos 2 que les acabo de mencionar, para recoger sus experiencias, que la praxis sea lo que nos permita desarrollar esta investigación. Y basamos nuestra investigación en 5 categorías. Una categoría que llamamos educación en casa,
otra categoría que se llamó el proceso de socialización. Sigue socialización y familia, contexto social en la desescolarización y desarrollo social desde la educación en casa. Durante la investigación nos arrojó una sexta categoría, pero esa categoría no la estudiamos porque se dio dentro de la investigación y no fue dentro del proceso de planeación, que es el nivel cultural. O sea, ¿qué quiere decir? Los jóvenes o adolescentes en la costa socializan diferente a los jóvenes del interior del país. Socializan diferente a los jóvenes de la sección del Pacífico, de la sección del Llano. Entonces, esa categoría pues incide en la relevancia para poder tener esa socialización. La perspectiva desde los padres o de los estudiantes es la siguiente. Desde cada una de las categorías fueron mirando y para los jóvenes o para los estudiantes, llamémoslo así, tiende a ser relevante la educación en casa. Tiende a ser relevante. Pero es más relevante para el núcleo familiar de los padres. ¿Qué quiere decir? Que ellos vienen, que es favorable para el proceso de socialización, para la socialización del joven y la familia, el contexto social en la desescolarización y el desarrollo social desde la educación en casa. Y pasa algo muy interesante. Cuando una familia decide desescolarizar a un hijo, o sea, que no vaya mal con eso, que se eduque en casa, la primera crítica que va a recibir es de la misma familia, del núcleo principal, tíos, abuelos, primos, hermanos, pero entonces la crítica no va al aprendizaje, sino la crítica es, pero ¿cómo va a desescolarizar? Le va a quitar la socialización al niño. No es cómo lo va a dejar sin aprender, sino estamos preocupados es cómo lo va a apartar de sus amigos, no va a socializar. Es la primera crítica que pensamos que las personas que se educan en casa no tienen el proceso de socialización, pero sí entendemos que tienen un proceso de conocimiento y por ende existe un aprendizaje. Entonces vamos a ver, con las 5 categorías analizamos y sacamos resultados para cada categoría. Esto es un tema pues extenso y obviamente permite mucho la disertación, ¿verdad? De lo qué es educación en casa y hasta dónde podríamos llegar. Los padres están realmente calificados para educar a los hijos y hasta qué punto se permite. Y notamos que para nosotros en el ambiente colombiano confundimos la educación en casa con el homeschooling. ¿Qué quiere decir? Venimos de una pandemia donde toda la población pasó a recibir su enseñanza en casa, pero no tuvo educación en casa, porque seguíamos con las reglas, los currículos, los parámetros, el plan de estudios de los colegios, pero los desarrollábamos en casa. Por eso no se considera homeschooling, ni se considera educación en casa, porque en la educación en casa y en el homeschooling, los papás o sus mentores o quien haga sus veces son los que deben desarrollar el plan de estudio para sus jóvenes. Pero si yo tomo un plan de estudio simplemente de una institución educativa, lo llevo al hogar, pues en ese momento yo no estoy haciendo educación en casa, estoy trayendo a seguir un parámetro, pero desde mi casa. En la educación en casa, entonces miramos, ¿qué pasa con el proceso de aprendizaje? Pues hay una formación académica y hay una interacción social. No quiere decir que el niño porque esté en casa no va a tener interacción social, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que tanto la formación académica como la interacción social, pues el niño va a tener o el joven va a tener un avance en conocimiento. Y ese conocimiento finalmente se llama socialización. Entonces lo tenemos aquí en la gráfica en cuanto a la educación en casa. Si miramos el proceso de socialización y le preguntamos a cada núcleo de población estudiada, ¿existen barreras para socializar? Pues miramos que por encima del 75% en los dos núcleos profesionales dicen que no, que las personas o los que están involucrados con este tipo de aprendizaje no ven ningún limitante en el proceso de socialización que están llevando, pero la crítica desde la sociedad, inclusive desde la educación tradicional, es que los niños no aprenden, que los niños no socializan, que los jóvenes quedan como atrás de quienes sí están en la educación convencional. Pero en cuanto a nuestros resultados, la interpretación fue que ellos mismos, los actores, los que están haciendo la praxis del proceso, no encuentran barreras de dificultad en un 70-75% por encima. Y unos rangos muy bajitos, alrededor del 12%, 10% dice que sí, que puede haber alguna barrera en el proceso de socialización.
Socialización y familia. Estas personas o estos grupos poblacionales o estudiantes que están desarrollando, pues le dan mucho valor a la familia en el proceso de socialización, seguido por la personalidad, los amigos, las actividades y los grupos. De pronto, si nos enfocamos en una educación convencional, vemos que se puede invertir. ¿Qué quiere decir? Que ellos primero priorizan los amigos, después las actividades, los grupos, la familia y la personalidad empieza a jugar. Pero quienes se educan en casa, porque fue desarrollado ese pensum, ese currículo exclusivamente para esa persona, pues valora mucho la familia, el esfuerzo que se está haciendo para poderlos llevar a ese salto en conocimiento y en socialización. Desde la categoría de contexto social, en la desescolarización, hay dos saltos generacionales que tenemos ahí. Los padres, que son generaciones actuales, por decirlo así, jóvenes, versus los padres que ya son generaciones de mayor edad. ¿Por qué? El pensamiento es, cuando son padres o núcleos familiares con generaciones jóvenes, dicen, no tengo problema si el niño se educa en la casa o si el niño se educa en la escuela. En ambas circunstancias hay socialización. Pero las generaciones mayores dicen, no, en la casa no hay normas, pero en la escuela hay normas. Por ende, el pensamiento da tendencia a que el niño debe escolarizarse. Entonces es una educación convencional. Por eso les decía, mi hijo se educa de una manera, el papá trata de educarse igual y el abuelo lo educaron igual como se está haciendo hoy en día. Es indiferente porque en los dos contextos hay proceso de socialización. Entonces, esto lo arrojó la investigación. Miramos el desarrollo social desde la educación en casa. Los estudiantes entonces están en 50-50. ¿Qué dicen? No hay limitantes para socializar, no han identificado una limitante de los que estudian en casa frente a sus amigos que estudian en instituciones educativas, no encuentran diferencias. Digamos que está 50-50, o sea, viene a ser nula lo que ellos puedan ver que afecta a su socialización. Mientras que los padres que están liderando ese proceso, los mentores o quienes están a cargo, dicen que existen limitantes para socializar. No existen limitantes. O sea, ellos ya pueden aseverar más porque son parte del proceso y pues obviamente ya están maduramente acondicionados o entienden el proceso porque ya lo vivieron, que están desarrollando en este momento los jóvenes o adolescentes. El aporte de la investigación, ya para finalizar, pues que en la escolarización, desescolarización y en la personalidad de cada joven, pues tenemos actividades, tenemos pares o grupos de diferentes edades, experiencias, amigos, intereses. No importa cuál método podamos llevar. ¿Hay socialización? Sí, siempre y cuando se haga pues con fines de corazón, con ética, con valores y principios que establece la familia. La conclusión de la investigación: no existe diferencia si se socializa en casa o en una educación educativa. La familia es el agente social más importante para el proceso de socialización, es el primer agente. Y la escuela, aunque la tradicionalidad dice que es el segundo agente, no necesariamente tiene que ser un agente de socialización. No existe en Colombia una reglamentación de educación en casa en la cual, y esto es un problema porque bajo este contexto es que muchas familias no se atreven a desescolarizar a los hijos. ¿Por qué no los desescolarizo? Porque entonces ¿cómo se gradúa de bachiller si no me lo certifica una institución educativa? Y pues les decía, el contexto de homeschooling o de educación en casa lo malentendemos en Colombia, como nos pasó en la pandemia. Educación en casa no fue cuando tuvimos la pandemia y yo hacía las tareas que me dejaba el colegio, pero lo está haciendo en casa. Eso no es educación en casa. Tú estás escolarizado, que estás haciendo las actividades en casa. Pero cuando haces educación en casa o homeschooling, te apartas de lo convencional y desarrollas un plan, un currículum, un plan de estudios específicamente para las necesidades y habilidades que tiene esa persona y ahí se desarrolla. Ahora, finalizando, en la homeschooling o en la educación en casa, los padres pueden tener un tutor. ¿Este tutor qué va a hacer? Pues, ejemplo, un experto en matemáticas. Entonces el profesor viene y le enseña las matemáticas, pero desde el currículum o el plan de estudios que tenga la familia trazado para ese joven. Las referencias, solamente coloqué algunas y en la investigación pues tenemos más de otras 49, alrededor de unas casi 90 referencias. Eso es prácticamente la investigación, siguiendo el protocolo del tiempo. Muchas gracias.